a haber hecho algo más denso todavía, hablando de hablando de resultados, de hallazgos, de electroencefalograma, de resonancia magnética, que realmente es interesante, pero yo lo veo aburrido. Entonces, tanto detalle, creo que tampoco iba a ser. Bueno, preferí entonces esto, que ha sido algo que hemos hecho nosotros y que tiene que ver con la aplicación de las técnicas del mindfulness. En concreto ha sido un modelo que vamos a explicar, porque hay varios modelos en estos momentos en los que el mindfulness se enseña o se utiliza para la terapia. Entonces, en concreto, esto no es un modelo terapéutico, no es un sistema terapéutico, sino que ha sido algo que se ha formado más desde el punto de vista educativo abierto a la población en general, pero que en concreto nosotros lo hemos hecho en Arramayuna, hace como 2 o 3 años, no sé cuándo lo hicimos el curso, y yo lo he venido haciendo en este hospital que se nombra aquí, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu. En varias ocasiones lo dimos a los profesionales abiertos, cualquier tipo de profesional, cualquier profesión, ya fuera administrativa, terapeutas, etc. Entonces, pues la idea es comentar esto, hacerlo dinámico. Vamos a poder interrumpir, hablar, comentar en el momento que surge una pregunta, lo vamos a ir haciendo para hacerlo más dinámico, por lo tanto vamos parando. Esto fue hecho en el 2014 y se presentó en el primer congreso de mindfulness de ese año en Zaragoza, que se hizo en Zaragoza cada 2 años. Creo que este año tiene que haberse hecho el segundo congreso. Yo no estaba acá, no he ido, pero supongo que este año ya se ha hecho el segundo congreso internacional de mindfulness que organiza la Universidad de Zaragoza. Entonces, comenzaríamos con esta cita, ¿no? Para empezar a ver de qué va la idea del mindfulness. Y es que en la medida en que atendemos a ello, y ya hablaríamos, estamos aplicando la atención, enfocando, como decíamos esta tarde, esto que empezamos a contactar, a tomar conciencia, entonces es que es real. La idea es hacer una pequeña presentación del modelo que se aplica, que en concreto es este entrenamiento basado en el balance emocional y la aplicación de las técnicas de mindfulness. Se comentaría la experiencia docente cuando lo hicimos en el hospital y los resultados de esta escala que aplicamos a los participantes. La idea de este curso, de este entrenamiento, de este modelo, es incrementar, como decíamos, a la población en general, a cualquiera que lo desee, incrementar el bienestar, tanto físico como emocional, como mental. Y en esencia, pues esto iría ligado a otro tipo de vida. Como hemos hablado estos días, pues a la búsqueda de un estado interno, donde la búsqueda o donde el resultado es una felicidad eudamónica, que va más a lo interno, que está en relación con el sentido de la vida y con las realizaciones y propósitos internos, y no aquello dependiente de las circunstancias externas y de los sentidos. Este programa, el entrenamiento en balance emocional, integra las teorías y la práctica de la investigación científica más reciente y destacada en el campo de las emociones, y vamos a ver en concreto desde qué ángulo se trata, los conocimientos y las prácticas más efectivas de la tradición budista contemplativa. Es decir, que esto es interesante, cómo se integra la ciencia de las emociones y las prácticas contemplativas, meditativas, más, diríamos, más profundas y más serias, y diré por qué digo así. Y entonces, esta combinación de métodos, la idea es, a donde nos llevaría sería a tratar de llegar a esa capacidad, desarrollar esa capacidad de poder identificar las emociones destructivas, es decir, los estados emocionales negativos, ese tipo de emoción disarmónica
que, como hablábamos hoy, sería un obstáculo, un impedimento para avanzar o profundizar en los niveles espirituales, pero no solo eso, también para tener una vida mucho más sana, mucho más plena, desde el punto de vista también de la personalidad. Permitirá, entonces, la idea del entrenamiento es que ayude a limitar el daño que este tipo de estado emocional y mental negativo, disruptivo, va a producir en la conducta de la persona, porque es evidente que cuando hay un estado emocional disarmónico, negativo, pues siempre va a arrastrar una conducta, un comportamiento que va a traer consecuencias mucho más dañinas para esa persona principalmente, pero para los otros también. Y entonces, con esta aplicación del uso de las técnicas meditativas como desarrollo de la capacidad de atender, de tomar conciencia, de ganar en introspección, también ayudaría a producir un desarrollo en la capacidad de poder autorregular los propios procesos emocionales y, por lo tanto, que vayan disminuyendo tanto en frecuencia como en intensidad estos, iba a decir arrebatos emocionales, pero estas situaciones emocionales negativas que normalmente llevarían a situaciones de que se repiten, a los círculos viciosos, de culpabilidad, de malestar y de complicaciones en las relaciones interpersonales. Entonces, el cultivo del balance emocional como método significa, lo que se intenta es desarrollar la capacidad de elegir, aumentar el grado de libertad sobre nuestra vida. Y esto de elegir, esto va a un punto muy clave, y es que, como decíamos hoy, no sé en qué momento, en el momento cuando por la tarde hablábamos, que en el momento en el que tomas conciencia de lo que estás sintiendo y del impulso desde el nivel inconsciente profundo de la tendencia que se está activando, si somos capaces de observarlo, verlo, reconocerlo en ese instante en que está sucediendo, ahí tenemos la oportunidad justo en ese preciso instante de poder elegir cómo actuar. Ahí podemos elegir si responder desde una respuesta que pasa por lo consciente, que pasa por la determinación de dar una respuesta, que puede ser hacer silencio, o puede ser actuar de determinada manera, o sencillamente dejar que el impulso pase a la acción y por lo tanto caeríamos de nuevo en las ruedas de las reacciones. Entonces aquí lo importante es darnos cuenta de si en ese momento podemos elegir responder en vez de reaccionar ante determinadas situaciones. Si somos capaces de responder, que la respuesta, eso no podemos decir cuál es la respuesta porque depende de la situación, de la persona, de la creatividad, del discernimiento, etcétera, etcétera, pero estás respondiendo y no reaccionando. Reaccionando es permitir que el automático, el impulso pase a la acción y volver reforzando esa tendencia que está a un nivel profundo de la psique. Pero si nos paramos en el momento en el que estamos viviendo ese estado emocional y podemos respirar, realmente respirar, dar tiempo, importantísimo el tiempo, porque la naturaleza de las emociones son muy transitorias, son breves, y si podemos permanecer ahí con esa emoción, va a ceder, va a pasar y posteriormente a ello vas a poder tomar una determinación de cómo afrontar una situación, etcétera, etcétera. Entonces, la elección sería esto: permitir involucrarte emocionalmente, es decir, que te arrastre la emoción en esa cadena de acción-reacción, o si decidimos que no vas a ceder a ese impulso, a esa tendencia, entonces elegir cómo vas a actuar o interactuar. Entonces la idea es que para ello se cultivarían las 4 habilidades emocionales, que son ser más consciente, un poco más o menos lo que hemos ido explicando, ser más consciente de cuando una emoción empieza a brotar, incluso antes de hablar o actuar. Es la agudeza de la atención, es la presencia, es verlo ahí cuando está emergiendo, cuando está empezando. Y esto incrementa nuestra capacidad de elegir. Ser capaces de elegir cómo responder emocionalmente.
lo que tendría que ver con la capacidad entonces de alcanzar nuestros objetivos sin dañar a los demás, porque ahí estamos eligiendo conscientemente cómo vas a responder. Aumentar la sensibilidad hacia las emociones de los demás. Cuando hablábamos el día de la compasión, la empatía. En este momento, entonces, cuando se desarrolla esa capacidad de comprender y de entender tus propios procesos emocionales, de ese tipo de estado emocional negativo, cómo surge, cómo aparece, a dónde lleva, cuál es la tendencia, eso te va a permitir a ti, por propio conocimiento de ti mismo, reconocer cuando otras personas están experimentando o vivenciando cualquier tipo de estado emocional. Y esto es, evidentemente, muy importante en las relaciones interpersonales. Las personas con una capacidad de empatizar, de conectar con los otros, pues van a tener relaciones interpersonales mucho más sanas. Esto tendría muchísimo que ver con, pero bueno, es otra línea, con el tema de las neuronas espejo, que es muy interesante y que también daría pie a otro tema, pero que va por esto, la capacidad de empatizar y de conectar con otros, es como sentirte reflejado en la emoción del otro. Y la cuarta habilidad sería conocer entonces y usar correctamente la información que obtenemos sobre los sentimientos de los demás. Hablamos de esto, empatía e inteligencia emocional. Es decir, que si agudizamos y desarrollamos esa capacidad de percibir, de entender la naturaleza emocional nuestra y así la de los demás, pues va a reforzar las cualidades de la empatía y la inteligencia emocional. Entonces, este curso, ¿cuál es la metodología que sigue? Pues comprender cómo surgen las emociones, qué es lo que se activa, cómo es que el proceso emocional aparece en nosotros. Reconocer los detonadores peligrosos, y esto es un concepto que lo desarrolla muy bien. Es decir, cuáles son estímulos, cuál es esa situación que se va a repetir, no necesariamente de la misma manera, pero que va a tener un factor común, diríamos matemáticamente, que va a tener algo en común que hace que situaciones similares puedan siempre desencadenar esta reacción emocional. Desarrollar entonces también las habilidades emocionales, así refinando la atención y la introspección hacia los deseos, intenciones y emociones. Es decir, esto lo vamos a ir desarrollando en la medida entonces en que vamos aprendiendo a estar atentos, y para ello nos entrenaríamos, o el curso va de entrenar a la persona que asista al curso, al entrenamiento, a desarrollar las técnicas meditativas para poder desarrollar la capacidad de enfocar la atención y de estar atentos, de estar presentes, es decir, de estar en un estado que la realización sería un estado mindfulness. Entonces, con ello la idea es de que seamos, o que se sea mucho más consciente del impulso cuando nos involucramos emocionalmente. Es decir, que cuando estamos experimentando la situación emocional, seamos conscientes de lo que estamos sintiendo, qué respuesta o reacción, en el caso de que no podamos cambiar todavía el impulso, por lo mínimo ser conscientes de lo que está sucediendo en nosotros. Porque cuando hay mucha falta de atención, distracción extrema o poca capacidad de autoobservación y de introspección, puede haber estados extremos en que las personas ni reconocen los estados emocionales. Es muy triste, pero que todo lo proyectan sobre los demás, y no, cuando digo proyección significa de que no estás notando lo que está sucediendo en ti y sin embargo estás notando o pensando o sintiendo que está sucediendo en el otro. Y hay diríamos que un bloqueo emocional para poder percibir realmente a nivel emocional qué es lo que se está sintiendo y qué es lo que se está experimentando. Entonces se desarrollaría esa capacidad, ¿no?, de tener una mayor agudeza para reconocer y para estar presente físicamente, emocionalmente y también mentalmente, porque a nivel mental son los impulsos los que se activan. Serían los skandhas cuando hablamos teosóficamente. Son esas tendencias profundas que están arraigadas en la psique y que el Kamamana, teosóficamente hablando, sabemos que va junto. Entonces estos estados emocionales van a arrastrar tendencias a
actuar, a reaccionar, que van a ir con una forma mental determinada, un patrón de conducta. Entonces, llegaríamos entonces a ser conscientes también de reconocer cuando estamos secuestrados por las emociones, es decir, cuando nos han llevado con ellas, cuando hemos sido arrastrados, cuando tú eres esa emoción, 100%, cuando no reconoces ni eres capaz de separarte, ni disociarte un instante, sino que te ha llevado y has dicho, actuado, reaccionado al 100% en ello. Darnos cuenta de las situaciones, de las experiencias en nuestra vida que hemos podido tener, y podemos retrospectivamente llegar a tomar conciencia de cosas que hayan pasado en nuestra vida o que puedan estar pasando. Entonces, también se desarrollan, como decíamos, las habilidades atencionales para refinar y estabilizar la atención, y para ello se utiliza el entrenamiento concreto, bien claro, y también la capacidad para investigar la realidad que está en nosotros, esa nuestra realidad física, emocional y mental. Y también se desarrollaría la capacidad de desarrollar las virtudes del corazón, que esto a nivel budismo tendría que ver cuando se hablaría de los 4 inconmensurables, que en el fondo serían expresiones del amor, serían las 4 expresiones que en la tradición budista se habla de ello. Pues en el curso, ya al cierre del curso, después que se ha trabajado la ciencia, los conceptos emocionales, las vivencias emocionales, y se ha entrenado en la práctica meditativa, en las distintas técnicas para ir ganando en capacidad de conciencia, de introspección y de atención para reconocer estos estados emocionales negativos, al final del curso, una de las últimas de los últimos entrenamientos sería esto. Entonces, ya cuando la persona está mucho más cercana a sí mismo, en el sentido de que se conoce un poquito mejor y de que ya ha entrenado su mente intensamente, porque son 40 horas el curso, entonces se podría hablar de estas 4 cualidades o virtudes, que serían el amor o la bondad amorosa, la compasión, la alegría, que se tiene el adjetivo de la alegría empática, si no es una alegría insulsa, sino que es una alegría que conecta con el otro, es una alegría que tiene que ver de esa alegría que surge en ti cuando ves la realización del otro, cuando ves las virtudes del otro. Y la ecuanimidad que hablábamos hoy, la upekkha de la que hablábamos, que es ese estado de mantener ese estado de tranquilidad interna, de aceptación de lo que es. Aquí lo bueno y lo malo ya pasa a otro nivel, ya no es esta polaridad de la mente, ya la mente está aquietada y permanecerían estas 4 virtudes. Entonces se estudian independientes cada una, se practican durante el curso, cómo entrenarlas, cómo fomentarlas y de ver las relaciones entre ellas. Entonces, el cultivo del balance emocional, que es la clave de este entrenamiento, porque es un entrenamiento que pasa por lo teórico, que pasa por la práctica meditativa, y que pasa por el trabajo en equipo, en taller, en discusión, en poner verbo, en poder discutir, analizar en grupo. Va a la clave de entender cuál es el estado que nos llevaría o que expresaría que hay un balance mental. Y entonces, el balance mental, pues estaría visto, se podrían ver los 4 aspectos en que explicaría que la mente, en qué estado la mente estaría expresando un estado de balance o equilibrio o armonía. Balance a veces nos gusta en España, yo sé, porque el balance tiene que ver con los números, ¿no? Vale, entonces podría decirse equilibrio emocional, armonía emocional, hablaría de la idea del equilibrio, ¿no? Entonces, el balance emocional estaría relacionado con estos 4 aspectos. El balance o el equilibrio emocional, cognitivo, emocional, se explica por sí solo. Cognitivo, también, es decir, la comprensión, la parte del intelecto.
Atencional sería ese equilibrio en la capacidad atentiva. Balance conativo tendría que ver con la acción, con la voluntad que se pasa a la acción, es lo conativo. Y realmente cuando en estos 4 niveles hay un equilibrio, hay un balance, hay una... ¿Conativo qué era? Conativo tiene que ver con la acción, con la conducta, el comportamiento. Entonces, cuando estos 4 aspectos están equilibrados en sí mismos y entre ellos, hay un estado de armonía y de balance. Es una persona que está equilibrada mentalmente, salud absolutamente mental, que se va a expresar en su vida, en la ética, en sus valores, en su comportamiento, en una vida con respeto, en una vida con sentido, etc. Este curso tiene su origen, el origen del curso, pues ha sido un diálogo, uno de los Mind and Life, si han oído hablar, son esas reuniones que se empezaron, que el Dalai Lama empezó a tener hace bastantes años con científicos, neurocientíficos, profesionales, intelectuales, filósofos, etcétera, etcétera, y que en las distintas reuniones iba tomando un tema diferente. Pues en el año 2000 el tema fue las emociones destructivas y la reunión fue en ese año en Dharamsala, donde está el gobierno tibetano en el exilio, en India. Y aquí se reunieron en esa reunión científicos que trataban el tema de las emociones y el grupo o los participantes que tendrían que ver con la tradición budista o espiritualistas también, no necesariamente tienen que ser budistas. Y el objetivo entonces de este encuentro, desde ángulos diversos, que esto es muy muy interesante, porque es como acercarnos a la realidad de los estados emocionales negativos, algo que realmente está en la base de los problemas de la humanidad, desde los distintos ángulos de la ciencia, desde el ángulo de la espiritualidad, y el objetivo en este encuentro sería el explorar este tipo de emociones, destructivas o negativas, desde ambos ángulos. Aquí esto es muy interesante de quiénes fueron los participantes. El principal es el Daniel Goleman. De aquí salió este famoso libro del Daniel Goleman, todo lo que ha desarrollado después en relación con las emociones destructivas. Y los distintos participantes, entre los que estaban el Dalai Lama, por ejemplo, el Richard Davidson, que es uno de los psiquiatras que están muy al pie de las últimas investigaciones al respecto. Posteriormente a eso, pues tiene muchísimo publicado, libros, investigaciones, etc. El Paul Ekman, y este sería, es un psicólogo que es una de las figuras a nivel de la psicología mundial que más ha investigado en el siglo XX sobre las emociones. El Paul Ekman es el que desarrolló ha desarrollado mucho o trabajado mucho en la psicología cognitiva de las emociones y es el que desarrolló, no sé si habéis visto, hubo un programa aquí, no me acuerdo en la tele el nombre, pero en el que estaba detrás de, era un policía, de un investigador que reconocía, según las expresiones faciales de los acusados, ¿cómo se llamaba? Que reconocía según las expresiones faciales de la persona si estaban mintiendo o si estaban diciendo la verdad. ¿Comentarista o algo así? No. Otro. Estaba especializado antes que esto. por las actitudes. Vale, el tema es que detrás de este programa de televisión estaba la aplicación de lo que Paul Ekman desarrolló en relación con la psicología de las emociones y en concreto las expresiones faciales. Entonces detrás de esto tiene libros publicados sobre esto mucho y fue uno de los participantes de este grupo. Después tenemos a más personas, veis todos los nombres, varios. El Matthew Ricard, por ejemplo, vamos a decir los nombres más conocidos. El Francisco Varela. Y entonces, entre los intérpretes estaba el Thupten Jinpa, que es el que ha sido el clásico traductor del Dalai Lama por años. Ahora mismo creo que está en Canadá y está haciendo cosas muy interesantes.
En concreto tiene un centro también que se ha desarrollado en Estados Unidos en relación con la compasión, sobre la investigación sobre la compasión, cuando hablamos de la compasión el otro día. Y el Alan Wallace. El Alan Wallace fue uno de los intérpretes, muchos años ha sido intérprete, fue monje budista tibetano y estuvo mucho tiempo estudiando allá, siendo traductor del Dalai Lama. Se volvió a Estados Unidos y desarrolló un tipo de estudio y trabajo académico y tiene, una cantidad de libros que no sé cuántos libros. Ha hecho trabajo de traducción y sus propios libros publicados respecto a su enseñanza, y ha sido pues una figura muy importante. En mi caso personal ha sido muy importante porque después de haber hecho varios vipassanas, todavía pues yo seguí investigando, ¿no? Porque siempre tenemos ese espíritu de investigación y siempre queremos ver otras cosas, ¿no? y ver y notar. Y me llegó la referencia a través de Ken Wilber del Alan Wallace, porque el Ken Wilber, sabéis, ¿no? Ken Wilber, lo transpersonal, psicología transpersonal, pues también tienen un tipo de relación donde hablaba sobre el Alan Wallace, dándole mucha seriedad y un reconocimiento al trabajo que estaba haciendo Alan Wallace. Me meto en la web, investigo quién es el Alan Wallace y ahí es que descubro todo esto que he dicho, más que tiene un centro entonces para el estudio de la conciencia en California y que venía organizando y dando retiros específicos, especializados para profesionales de las neurociencias y profesionales de la salud mental. Entonces, vi que estaba este centro y que organizaban este tipo de retiros y allá me fui. Me fui una semana a hacer después de los vipassanas, ya había hecho 3 vipassanas y entonces después del tercer vipassana fui a hacer este retiro y fue algo realmente, esto también córtalo, fue muy personal, no vale la pena. Fue una experiencia muy significativa de la claridad, la nitidez en la enseñanza. Tiene una mente, una lucidez maravilloso. Y entonces la práctica muy seria. Y cuando hablaba hoy del vipassana, de que el vipassana a veces se queda y se entiende que solo está en relación con lo físico, con las sensaciones corporales y con la respiración, quizás ahí es donde parecería que se queda algunas, por ejemplo la escuela de Cuenca, etcétera. Sin embargo, en este retiro que hice allá, realmente se trabajó el vipassana de un nivel, de una profundidad, los niveles más profundos de la mente, hasta el espacio de la mente. Maravilloso, de verdad, ha sido una experiencia teórico-práctica, porque estaba la parte teórica, la parte en que explicaba, transmitía, y después la parte práctica y más las preguntas y las respuestas. Ese fue un entrenamiento maravilloso. Entonces, después de esto, de este retiro, pues vi que estaban empezando este programa de formación de este entrenamiento de mes y medio. Este entrenamiento es mes y medio atendiendo a la parte teórica y la práctica, y las últimas 2 semanas son de completo silencio. Por eso digo todo, la intensidad del estudio y la seriedad del estudio y de la práctica. Vale, aquí está el grupo del 2000, están todos ahí. El primero ¿se ve el cursor en la...? Sí. Sí. Este es el Paul Ekman, ya ahora mismo estaba mucho más viejito, esto fue en el 2000, ahora es el 2016, el Dalai Lama aquí, acercarme, el Davidson, el Thupten Jinpa el Alan Wallace Matthew Ricard aquí al lado. ¿Sí quién es? Matthew Ricard, el monje francés, el hombre más feliz del mundo. ¿Han visto oui, esto, no? belga es, creo. Sí. Habla en francés, pues belga. A ver, y Alan Wallace. Entonces, esto ya lo he dicho, que ambos, bueno, no lo he dicho completamente, el Paul Ekman, entonces, desde el lado de la psicología cognitiva y Alan Wallace, pues deciden llevar a cabo este proyecto, desde cada uno desde su ángulo, integrar conocimientos y crear este método o este proyecto donde desarrollar el cultivo, así le llaman, cultivo de balance emocional. Y para ello, entonces, crearon el método, el entrenamiento, e entrenaron a los profesores a lo largo de todo el mundo. Fue un encuentro muy internacional,
internacional, gente de distintos lados, de distintos bagajes, y para que lo pudieran enseñar y transmitir. Este método, en teoría, como está registrado, pues solo lo pueden enseñar aquellos que tengan la formación dada por ellos. Entonces, el método, la idea es, como ya decíamos, incrementar el bienestar emocional y ayudar a afrontar, a transformar estas emociones negativas, integrando las prácticas contemplativas budistas que el Alan Wallace entonces desarrolló, y las técnicas de la psicología occidental desde el lado del Polekman. Este es el grupo nuestro. Eso fue en el 2011. Éramos todos los de ese año. Estás en el medio. ¿Dónde lo hiciste? Estoy aquí. ¿Dónde lo hiciste? Con una sonrisa que no veas. Mirta, ¿dónde lo hiciste? Tailandia. Oh. Entonces, estos son los temas que se tratan. No vamos a entrar en detalles, solo los vamos a ver, que esto es todo lo que el entrenamiento de lo que habla. Hablarían de distintos conceptos como un episodio emocional inapropiado, que ya la palabra va diciendo lo que es, el tema del mundo emocional, diferenciando. Esto es muy interesante porque a veces confundimos lo que es una emoción de un sentimiento, de rasgos y trastornos que tienen que ver con la emocionalidad, lo que sería la evaluación automática, los detonadores emocionales, los programas afectivos, periodos refractarios. Todos esos son conceptos desde lo psicológico que se transmiten, que se enseñan en el curso desde el punto de vista teórico, y que después la idea es reconocerlos cuando están sucediendo en nosotros o experiencias que hayamos tenido emocionales. Y entonces entrarían en las emociones en concreto. Habla de 7 emociones básicas. Hablarían de el odio o rencor, que van en la misma, el enfado, el asco, el desprecio, el miedo, la sorpresa, la tristeza y la alegría. Estas serían las 7 emociones básicas, y esta es la palabra básica que el Polekman describe y que explica que aparecerían en todas las culturas, en todas las tradiciones, etcétera, etcétera. Es decir, que estas son las que vamos a encontrar en cualquier ser humano de cualquier lugar. Entonces se trabajan todas las emociones en el curso. Entonces vamos emoción por emoción, desarrollándolo, entendiéndola, estudiándola y practicando, aplicando la técnica meditativa para la observación de esa emoción en concreto. Y al final, después de haber trabajado estas 7 emociones básicas y sus familias, porque de cada emoción pues puede surgir pues una emoción relacionada, porque podríamos decir emociones, nombres de estados emocionales, o distintos tipos de estados emocionales, tan variados como las personas, Y finalmente los perfiles emocionales. Nos veríamos cómo cada uno pues tenemos distintos perfiles emocionales. Ejemplo simple, hay quien es que rápidamente sucede algo, tiene un estímulo emocional negativo, por ejemplo, y explota, llega a un tope de enfado, por ejemplo, muy alto, pero se le pasa en un segundo. Y ya se lo olvidó, mañana ni se acuerda, así que sube muy alto y le pasa y ni lo recuerda y no hay rencor ni nada. Otro estilo sería, por ejemplo, muy distinto, una persona que parecería más fría a nivel emocional y que no le expresa y que no se mete el enfadón este enorme, sin embargo lo tiene ahí y le dura muchísimo. Es dura, sí. Dura serio. Estos serían, y entonces es muy interesante conocernos y vernos cómo somos. Esto sería la parte de las emociones. Relación con las habilidades contemplativas. ¿Qué es todo lo que se toca? Pues el sentido de la vida, esto que hemos hablado aquí en esta escuela. El sentido de la vida, la felicidad, las virtudes, la verdad. ¿Qué es la meditación? Investigar qué es la meditación. Las 2 técnicas bien claras, clarificadas de lo que es el Shamatha y qué es el Vipassana, que hoy lo decíamos. La naturaleza de la atención, el significado de la atención. Entonces empezar a trabajar la conciencia de la respiración, todo lo que se habla, que es el Anapanasati, atención a la respiración. La presencia plena en el cuerpo, es decir, la atención al cuerpo, a las sensaciones corporales. Los 5 campos de la experiencia, que tendría que ver con los 5, como hablábamos hoy, de los 5 órganos de los sentidos y los 5 tipos de sensaciones acorde a los órganos de los sentidos.
la presencia plena entonces en estas sensaciones, la atención a los pensamientos y las emociones, es decir, que no vamos a quedarnos en el cuerpo, la idea es realmente entonces reconocer los estados emocionales y los estados mentales, concretamente pensamientos. Entonces se revisan también las virtudes del corazón que hablábamos, o los 4 inconmensurables, que serían el amor o bondad amorosa, la compasión, se practica el tonglen, que hemos hablado. El dar y tomar es la práctica budista de compasión, donde das al que sufre, a los que sufren, todo ese energía o sentimiento, pensamiento de bien, de alivio del sufrimiento, y se recogería la emoción de sufrimiento o los estados de sufrimiento. Y el estado natural de la mente. El estado natural de la mente, esto es muy interesante, porque después de haber avanzado en la práctica meditativa desde lo más externo, que pueden ser la respiración y las sensaciones corporales, pasando por las emociones, pasando por los pensamientos, el espacio mental, llegar a captar y sentir lo que es el estado natural de la mente. Y esto tendría que ver con el silencio mental. Cuando llegamos a ese estado de silencio mental, ¿cuál es ese estado natural de la mente? Ahí entraría el concepto. Esto es muy profundo para la población en general, ¿eh? A veces esto hay que adaptarlo al grupo, porque no todo el mundo pues tiene el oído para oír en un determinado momento determinada cosa. Según el grupo, pues uno adapta la técnica, la enseñanza, ¿no? La alegría empática y la ecuanimidad. ¿Cuál es la metodología del curso? ¿Cómo se hace? Pues es una explicación teórico-práctica, y esta es la mejor manera realmente de aprender y de enseñar, teórico-práctica. Necesitamos la práctica para contrastar, para notar, para reconocer eso que oímos, ¿no? Y entendemos a un nivel intelectual. Explicación teórico-práctica de los contenidos, tanto desde el punto de vista psicológico-cognitivo de las emociones, como de las habilidades atencionales. Entonces se presentan los contenidos teóricos en formas de, ya lo vimos, charlas, PowerPoint, vídeos, preguntas, respuestas, trabajos de grupo, como decíamos, vivencias de temas emocionales, y se hace también la práctica guiada del mindfulness en diferentes etapas, se hacen ejercicios, se pide que se hagan registros de los contenidos emocionales. Durante todo el entrenamiento hay que llevar un registro, se debe llevar, cada cual hace lo que quiere, pero se recomienda que se haga un registro de las vivencias emocionales que se van teniendo durante el entrenamiento, así como de la práctica de la atención, y la duración del curso es de 40 a 42 horas para que dé tiempo realmente a trabajar bien toda esta cantidad de contenido que se está hablando. Entonces, en concreto, ¿qué fue lo que hicimos? Esto es de qué se trata, cuál es el entrenamiento, cómo lo hicimos, lo que registramos. Este curso fue dirigido a profesionales y trabajadores del hospital con el título de Mindfulness y Emociones. El primer curso lo hicimos en el año 2012, el segundo curso en el 2013, el tercer curso en el 2014, que es el que recogemos en el del 2014. Y bueno, ahí se proyectaba la idea de realizar otro en septiembre y octubre de 2014, que lo hicimos, vale, lo hicimos también. Entonces los participantes fueron trabajadores de la empresa de distintas profesiones, educadores, enfermeros, monitores, médicos, trabajadores sociales, auxiliares administrativos, estudiantes, de todo el mundo junto, todo el que estuviera interesado. Se evalúa el entrenamiento en este curso impartido en los meses de marzo y abril del 2014, y en marzo y abril del 2014 entonces se recoge la información de tipo sociodemográfica de los participantes y se aplica esta escala de la que les hablaba, que es la escala de mindfulness, al principio y al final del curso. La frecuencia del curso fue de 4 horas semanales, un día a la semana. Es importante que haya varias horas, porque si es muy breve el tiempo no da tiempo a hablar de la teoría, discutirlo y practicar, así que mínimo 4 horas en cada encuentro tiene que haber. Los alumnos firmaron, bueno, pues el consentimiento informado, como es lógico, porque se iba a hacer una pequeña investigación, y se aplica entonces
a los 20 alumnos que aceptan, que están presentes y que firman las encuestas. Había más, pero algunos las firmaron al principio, otros fallaron. Bueno, 20 en total fueron los que se incluyeron. Y se elige esta escala, que es una escala muy sencilla, que la escala de atención plena, llamada así. 20 personas, edad mínimo 24, la edad media de 40, la mayoría de Cataluña, 19 de Cataluña y 1 de Málaga, y todos viviendo en Cataluña. Los datos sociodemográficos, el 60% eran casados, el 20% solteros y 20 separados. Los niveles de estudios, el 80% eran universitarios, el 15% con estudios secundarios completados y un 5% con estudios secundarios incompletos. Esto es muy interesante, ¿no? El perfil de personas que atendieron al curso pues tenían un nivel de entrenamiento previo en estudio, en entrenamiento, en sus carreras, en sus profesiones. El nivel de estrés, tratamos de medir el nivel de estrés referido y de 0 a 5, siendo 0 el no estrés, relajado total, y el 5 el máximo estrés. Y 0 y 5, 0%, muy bien, muy sinceros todos. Nivel 4 de estrés, bastante, un 15%. Nivel 3, un 75%, no tan mal. Y 2, un 35%. Y 1, muy bien, un 15%. Aquí vienen los datos sociodemográficos también en relación con tener el número 1, la primera columna, hablaría del sexo. 19% mujeres, 1% hombres. 95%. 95%, 19 personas, estaba hablando el número. 19 personas mujeres y un hombre. Había más hombres, pero indisciplinados no llenaron las escalas y no fueron incluidos. El número 2, hijos. El 60% tenía hijos y el 40% no. El número 3 hablaría de las relaciones familiares. El 95%, 19 personas dijeron que eran buenas. Y una eventual, ¿qué dice ahí? No buena, tiene que ser mala. O event, porque he puesto event. Eventual, no, eventual, sí. Era una de las respuestas. Es decir, que el tipo de relación era eventual. No era un tipo de relación estable, sino que eran eventuales el contacto que tenían. El número 4, los antecedentes psiquiátricos. 19 personas no tenían antecedentes, hubo una persona que sí, era un tema de ansiedad, creo. El número 5 nos hablaría de enfermedades somáticas. 70% o 14 personas no tenían y 6 personas sí tenían problemas de salud físico. El número 6 habla del tratamiento farmacológico y aquí 13 personas no llevaban ningún tipo de tratamiento farmacológico y 7 personas sí tenían tratamiento farmacológico. En el número 7 medimos la experiencia en meditación, si había experiencia previa en meditación o no, y 12 personas no habían tenido nunca contacto con ningún tipo de técnica meditativa. Esto es muy bueno porque fue el primer contacto que han tenido con la práctica. Ahora cuando he vuelto, una de las personas que fue la vi me dijo, oye, ¿qué hemos seguido? Le pregunté, ¿has seguido practicando? Me dijo, sí, sí, sí. Entonces, el 40%, 8 personas sí habían tenido experiencia previa en meditación. El número 8 preguntaba referente a si había inquietudes de tipo espirituales o de crecimiento personal, ¿no? Una manera muy correcta de indagar, ¿no? Y de estos 8, 19 sí, esto es maravilloso. Ver que en un ambiente profesional del hospital, pues de los 20, claro, es que de los 20 que van porque ya hay un interés previo. Esto está sesgada, esta información. No habla de la totalidad de los trabajadores, habla de que estos que van al curso, en concreto, 19 de ellos tienen intereses espirituales o de crecimiento personal. El número 9, la relación con el tiempo libre. Y
el 20% de todos, no sé cómo, pero tenían tiempo libre y disfrutaban el tiempo libre. Eso está muy bien. Y el número 10 hablaba de la ocupación y todos, evidente, eran trabajadores del hospital. Pasamos la escala. Entonces, en la escala, esto lo podéis después grabar y mirarlo con detallitos por detallitos, pero se van midiendo, estas son las preguntas. En la parte de abajo no voy a leerlo todo, porque va a ser muy pesado, ¿no? Leer todos los números y repetir todos los números, lo podéis mirar. Pero lo que viene en la columna de las X, abajo, serían las preguntas que se hacen de la escala. Conciencia de la emoción, si rompen o derraman cosas, si te concentras en el momento presente, si hay rapidez y que da lugar a estar inatento, si no hay conciencia sensorial, si te olvidas de los nombres de las personas, si notas que actúas con el piloto automático y que no hay conciencia de lo que estás haciendo, si hay presión, presura o estrés en hacer las cosas, si hay hiperconcentración en el objeto, por ejemplo, tareas automáticas, si oyes una cosa y te estás ocupando de otra, esto es muy común, ¿no? Estás pelando la patata y sin embargo estás arreglando y analizando y pensando esta disociación. Pensamientos, tener tus pensamientos no en el presente sino en lo pasado o en lo futuro. Realizar actividades sin prestar atención a lo que estás haciendo. Si comes a deshoras, sin fijarte en lo que estás comiendo, en qué sabe, etcétera, etcétera. Estas son todas las preguntas. Y entonces en el color azul es al inicio del curso, la escala cuando se llena antes de empezar el primer día, y en rojo al final, cuando se hace el entrenamiento. Diferencias significativas encontradas en la comparación entre la escala inicial y la escala final, siendo muy significativos. Todos donde tienen varias estrellitas y punticas son muy significativas. Entonces, las conclusiones se demuestran que los cambios de la atención medidos por la escala fueron altamente significativos tras la participación en el curso. Esto mide muchas cosas. Medir esto, que haya cambios significativos entre el principio y la aplicación de la escala al principio y al final del curso, pues puede tener interpretaciones. Pero lo que sí quedó claro es que fueron significativos los cambios. Se concluyen que los beneficios para los participantes que confirmaron sentirse mucho más presentes en las actividades habituales, lo cual incluía el aspecto personal y el profesional, con los consecuentes efectos en el bienestar y en la capacidad de desempeño profesional, que sugeríamos que se pudiera seguir evaluando en otros estudios. Los propios participantes entonces solicitaron continuar entrenándose en mindfulness y a hacer otro grupo en septiembre del 2014 que se hizo. Y entonces este modelo, en ese momento yo estaba pensando pues hacerlo también en las comunidades, a nivel de centro de salud mental, pues cambié de planes y no lo hicimos, pero se estaba hablando y hacer un tipo de investigación mucho más seria también a nivel de investigación del PART sanitario. Entonces como modelo integrativo se puede inferir que la posibilidad de la aplicación del mindfulness al estudio de los propios estados y mecanismos emocionales facilita la autorregulación emocional con una transformación progresiva en la conducta, la capacidad de adaptación y en la sensación de bienestar y de felicidad última. En el ámbito profesional de la salud puede facilitar la capacidad de manejo del estrés y prevenir el burnout. La relación terapéutica puede facilitarse con el aumento de la capacidad empática y así mejorar los resultados de intervenciones terapéuticas. Deberíamos todos los que trabajamos en sanidad pues desarrollar esa capacidad porque es clave en el ejercicio. Y la ampliación de estudios respecto a estos cambios se precisarían continuarse para dar mayor solidez a estas intervenciones. Muy bien, muy bien. Bueno, pues la segunda parte es que lo vamos a repetir de nuevo a Ramar Yuna. Sí, parece que lo estamos anunciando, pero sí. Porque había mucha gente que no pudo hacerlo
y que ahora como yo estaré hasta noviembre, pues dijimos, pues bueno, lo hacemos entre septiembre y octubre y lo volveremos a hacer en Ramayuna, para los que sois de Barcelona y queréis. ¿Vale? Emoción y estado de ánimo es lo mismo. No. Vale. ¿Quieres que la responda? ¿O en el curso? No, sí, no. Emoción. Las emociones tienen diferencia con los estados de ánimo. Todas, es muy claro en la emoción que hay un desencadenante, un estímulo, algo que la provoca, y normalmente es un tipo de reacción emocional que por lo general es breve. Dependiendo de la emoción, unas son más breves que otras. Por ejemplo, el enfado normalmente dura poco, normalmente a no ser que se tenga un temperamento rencoroso o una personalidad de otro tipo. Pero, por ejemplo, la tristeza dura normalmente más como reacción emocional que el enfado, por ejemplo. Entonces, el estado emocional no necesariamente está ligado a un estímulo que lo provoque. Un estado emocional, por ejemplo, puede estar relacionado con la tristeza, pero ya no como emoción, sino como estado emocional, y entonces dura mucho más que una reacción emocional y puede estar ligado a estados físicos, cambios hormonales en las mujeres premenstruales, por ejemplo, o en las menopausias, o en la falta del sueño, por ejemplo, en el agotamiento, o estados de agotamiento psíquico, etc. Todo eso puede producir pues estados de ánimo, que pueden ser diferentes, no necesariamente tiene que ser tristeza, eso varía, depende de la persona. Entonces, el estado de ánimo va a condicionar, así se mantiene mucho tiempo, entonces quizás condiciona a otro tipo de trastornos, que serían los trastornos emocionales, como por ejemplo trastornos depresivos, por ejemplo. Y después están los rasgos de personalidad, que aquí hay personas que tienden, desde que han nacido, tienen un temperamento y un tipo de personalidad, pues por ejemplo, que tienden a ser una personalidad ansiosa, una personalidad que siempre tiene un tono bajo, o una persona que es irritable, de temperamento, etc. En este curso se trata algo relacionado con la pasión dominante de cada uno, que puede ser lo equivalente al eneagrama, es decir, según el eneagrama, cada uno de nosotros tiene una pasión dominante, ¿no? Ira, miedo, pereza, gula. Lo vas a notar, no directamente. ¿Hay algo relacionado con eso? No directamente, no hay ningún acápite que vaya directamente así, pero sí lo notaremos, porque cuando vayamos a ver nuestro perfil emocional, veremos las tendencias principales, cuáles son las emociones dominantes o cuál es la mayor tendencia emocional que tú tienes, sí se llegará, sí. Las sensaciones, ¿cómo las clasificas? Las sensaciones físicas. No, ¿hay sensaciones psíquicas? No se llamaría sensaciones. No, experiencias psíquicas, vivencias. Vivencia puede ser, sí, pero sensación es solo física. Depende de cómo estés hablando. El sentido es físico y sensación viene de sentido. Sí. Entonces habla de los sentidos. Ya los psíquicos serían como fenómenos psíquicos, como experiencias psíquicas, que se llegan a captar, a percibir, pero no a través de los órganos de los sentidos físicos. Pero en concreto, ¿qué quieres hablar de los psíquicos? Porque la pregunta va por los psíquicos. Sí. Aunque no se llame sensación, sí. ¿Cuál es la pregunta en concreto? ¿Qué son las sensaciones? Tengo la sensación de que estoy esperando en vano, por ejemplo. Vale, es una metáfora, se está queriendo decir de que estoy sintiendo o estoy notando, percibiendo, intuyendo, puede tener todos esos equivalentes, pero no sería la sensación física que tiene que ver con los sentidos, sino que capto, percibo de alguna manera, aunque no pueda explicar cómo, a través de qué órgano, porque no es ningún órgano del sentido, quizás es la intuición, quizás es la experiencia, quizás es el condicionamiento, quizás es que eres clarividente, no lo sé, es decir, que puede tener muchos por qué captas algo a nivel psicológico, intuitivo, psíquico. Vale, gracias. Nada. Dos preguntas. Las personas que participaron en este estudio son voluntarios, o sea, son personas que ellos decidieron participar. Y la otra pregunta es dirigida solo a trabajadores,
no se ha propuesto este proyecto a personal directivo del hospital, porque el personal directivo del hospital, pues, desde el director hasta jefes y demás, tienen muchos problemas, independientemente del estrés al que están sometidos por los cargos. Tienen también otros problemas como los que has presentado ahora. Y si se ha presentado este proyecto a ellos para que también participen. Vale, pues la respuesta es que fue abierto a todos los profesionales, todos eran trabajadores y fue voluntario. Y se apuntaron aquellos que quisieron ir por interés evidente profesional, pero que la oferta llegó también a la dirección, lo que seguramente estarán ocupados. Y ninguno... fue algún coordinador, es decir, pequeños cargos, no fue la dirección máxima. Pero esto fue abierto, pero sí sé, no lo hicimos nosotros, no tuvimos a ningún alto directivo, pero sí, esto es algo que está muy presente hoy día a nivel empresa, porque la aplicación del mindfulness se ha abierto a tantos campos que yo recuerdo en el curso que hice en Tailandia, teníamos un compañero que él era de Australia y llevaba años de experiencia y era entrenador de grandes empresas y entrenaba mindfulness a los de Boeing, los aviones, bueno, macroempresas con mucho poder de todo tipo. Y es que a veces ya en estas grandes empresas sí entra como política también, donde quieren que lo hagan, lo decía Pablo, ¿no? Quieren que lo hagan porque realmente hay cambios en las personas que tienen un entrenamiento serio. Otra cosa es que realmente estén atendiendo o estén participando porque tienen que participar, pero si aprovecharan la oportunidad producirían cambios realmente a nivel individual, personal. Entonces, esto es algo que sí, que a nivel macroempresas sí está, y se ofrece, y hay un campo de la aplicación del mindfulness hoy día que es muy clarísimo por ahí, así como en la educación, por ejemplo. En la educación, ayer vieron un vídeo sobre las cárceles, pero hay otros sobre las escuelas que son maravillosos, también se podría poner en otro encuentro. Por eso me preguntaba, porque veo que esto se está haciendo en un hospital y pues ojalá que los directivos también se interesen en los de alta dirección y media. Muy bien. Cosa. Quería saber si había habido resultados de esto con pacientes que han tenido problemas o bien cognitivos, de dolor, tipo fibromialgia, cosas así, y si tiene efectividad. Muchísimo. Donde empieza el mindfulness es con el dolor. Y el Jon Kabat-Zinn trabajó muchos años en ello, en la aplicación del mindfulness, y es el que desarrolla, el que empieza, el pionero, en la aplicación del mindfulness a la sanidad, fue él. Entonces sí hay muchísimo sobre el dolor, mucho sobre el dolor, y después se aplica según el tipo de trastorno o de problema cognitivo, por ejemplo, también. Hay algunos psiquiatras que han desarrollado con técnicas concretas, específicas, para, por ejemplo, niños con discapacidad. Hay un libro, como un folletito muy bonito, que habla de esto, de prestarle atención a la suela del pie, a la planta del pie. Y la idea de trabajar con los discapacitados cuando están en accesos emocionales intensos, porque normalmente tienen problemas más que todo de tipo emocional, de enfado, ira, cualquier tipo de estado emocional, es entonces entrenarlos para que cuando ellos perciban que están experimentando ese estado, que lleguen a tener la capacidad, por lo tanto no hay la capacidad de captar, no hay un retraso completo, habrá un retraso leve moderado, o una discapacidad leve moderada, que puedan ellos conscientemente dirigir su foco de atención, por ejemplo, a la planta de los pies o a una pelota. Es decir, que cambiar el foco de atención en vez de el estímulo que lo provoca o sí mismo porque no lo pueden tolerar, el malestar que están experimentando, cambiar el foco de atención a un objeto diferente, que puede ser la planta del pie o puede ser algo relajante, y entonces eso sí se aplica al tipo de discapacidad. ¿Se puede dar el caso de que, me imagino que también pueden haber personas que al empezar a escarbar ahí pueden surgir emociones fuertes, sumamente fuertes, que a lo mejor tienen ahí como muy escondidas? Cuando esto surge y os encontráis ante esto,
¿Cómo lo tratáis? Pues necesitará soporte. Esto es muy importante, de que cuando se trabajan las emociones en un grupo haya, de entre los que participan en el entrenamiento, que tengan la capacidad de dar soporte emocional o terapéutico. Y si no lo pueden llevar ellos, pues derivarlo a alguien para que puede pasar, Puede pasar y es muy importante, porque a veces puede haber bloqueos emocionales defensivos, entre comillas, y si se reactiva algo, un trauma, etcétera, etcétera, puede haber una experiencia muy intensa que va a necesitar pues trabajarse a nivel psicológico. Esto es lo mismo que, no le hemos hablado nada esta vez, pero lo digo ahora, aprovecho, que es los peligros, por ejemplo, de las técnicas de meditaciones muy profundas, ya sean visualizaciones, ya sea el vipassana, cuando hay algún tipo de problema de tipo mental, psicótico. Esto es muy importante y es una de las preguntas que se hacen cuando uno va a hacer un mindfulness, por ejemplo, de la escuela de Goenka. Esto es muy importante y que tiene que ver muchísimo con lo que el otro día se decía, que lo decía la Josefa, del yo, de que el yo necesita una estructura, el yo psicológico necesita estar sólido, consolidado, formado a nivel personalidad para poder trascenderse. Si no está trascendido, hay una desorganización tal de la estructura psíquica que va a terminar en una psicosis. Y esos son los casos de psicosis que a veces vemos en los ámbitos espirituales. Podríamos haber hecho algo más de eso todavía, hablando de resultados, de hallazgos, de electroencefalograma, de resonancia magnética, que realmente es interesante, pero yo lo veo aburrido. Entonces, tanto detalle, creo que tampoco iba a ser. Bueno, preferí entonces esto, que ha sido algo que hemos hecho nosotros y que tiene que ver con la aplicación de las técnicas del mindfulness. En concreto ha sido un modelo que vamos a explicar, porque hay varios modelos en estos momentos en los que el mindfulness se enseña o se utiliza para la terapia. Entonces, en concreto, esto no es un modelo terapéutico, no es un sistema terapéutico, sino que ha sido algo que se ha formado más desde el punto de vista educativo abierto a la población en general, pero que en concreto nosotros lo hemos hecho en Arramayuna, hace como 2 o 3 años, no sé cuándo lo hicimos el curso, y yo lo he venido haciendo en este hospital que se nombra aquí, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu. En varias ocasiones lo dimos a los profesionales abiertos, cualquier tipo de profesional, cualquier profesión, ya fuera administrativa, terapeutas, etc. Entonces, pues la idea es comentar esto, hacerlo dinámico. Vamos a poder iría ligado a otro tipo de vida, como hemos hablado estos días, pues a la búsqueda de un estado interno, donde la búsqueda o donde el resultado es una felicidad eudamónica, que va más a lo interno, que está en relación con el sentido de la vida y con las realizaciones y propósitos internos, y no aquello dependiente de las circunstancias externas y de los sentidos. Este programa, el entrenamiento en balance emocional, integra las teorías y la práctica de la investigación científica más reciente y destacada en el campo de las emociones, y vamos a ver en concreto desde qué ángulo se trata, los conocimientos y las prácticas más efectivas de la tradición budista contemplativa. Es decir, que esto es lo interesante, cómo se integra la ciencia de las emociones y las prácticas contemplativas, meditativas, más, diríamos, más profundas y más serias, y diría por qué digo así. Y entonces, esta combinación de métodos, la idea es, a donde nos llevaría sería a tratar de llegar a esa capacidad, desarrollar esa capacidad de poder identificar las emociones destructivas, es decir, los estados emocionales negativos, ese tipo de emoción disarmónica que, como hablábamos hoy, sería un obstáculo, un impedimento para
avanzar o profundizar en los niveles espirituales, pero no solo eso, también para tener una vida mucho más sana, mucho más plena desde el punto de vista también de la personalidad. Permitirá entonces, la idea del entrenamiento es interrumpir, hablar, comentar en el momento que surge una pregunta, lo vamos a ir haciendo para hacerlo más dinámico, por lo tanto vamos parando. Esto fue hecho en el 2014 y se presentó en el primer congreso de Mindfulness de ese año en Zaragoza, que se hizo en Zaragoza cada 2 años. Creo que este año tiene que haberse hecho el segundo congreso. Yo no estaba acá, no he ido. Pero supongo que este año ya se ha hecho el segundo congreso internacional de Mindfulness que organiza la Universidad de Zaragoza. Entonces, comenzaríamos con esta cita, ¿no? Para empezar a ver de qué va la idea del mindfulness. Y es que en la medida en que atendemos a ello, y ya hablaríamos, estamos aplicando la atención, enfocando, como decíamos esta tarde, esto que empezamos a contactar, a tomar conciencia, entonces es que es real. La idea es hacer una pequeña presentación del modelo que se aplica, que en concreto es este entrenamiento basado en el balance emocional y la aplicación de las técnicas de mindfulness. Se comentaría la experiencia docente cuando lo hicimos en el hospital y los resultados de esta escala que aplicamos a los participantes. La idea de este curso, de este entrenamiento, de este modelo, es incrementar, como decíamos, a la población en general, a cualquiera que lo desee, incrementar el bienestar, tanto físico como emocional, como mental. Y en esencia, pues esto se está activando si somos capaces de observarlo, verlo, reconocerlo en ese instante en que está sucediendo. Ahí tenemos la oportunidad justo en ese preciso instante de poder elegir cómo actuar. Ahí podemos elegir si responder desde una respuesta que pasa por lo consciente, que pasa por la determinación de dar una respuesta, que puede ser hacer silencio, o puede ser actuar de determinada manera, o sencillamente dejar que el impulso pase a la acción y por lo tanto caeríamos de nuevo en las ruedas de las reacciones. Entonces aquí lo importante es darnos cuenta de si en ese momento podemos elegir responder en vez de reaccionar ante determinadas situaciones. Si somos capaces de responder, que la respuesta, eso no podemos decir cuál es la respuesta porque depende de la situación, de la persona, de la creatividad, del discernimiento, etcétera, etcétera, pero estás respondiendo y no reaccionando. Reaccionando es permitir que el automático, el impulso pase a la acción y volver reforzando esa tendencia que está a un nivel profundo de la psique. Pero si nos paramos en el momento en el que estamos viviendo ese estado emocional y podemos respirar, realmente respirar, dar tiempo, importantísimo el tiempo, porque la naturaleza de las emociones son muy transitorias, son breves, y si podemos permanecer ahí con esa emoción, va a ceder, va a pasar y posteriormente a ello vas a poder tomar una determinación de cómo afrontar una situación, etcétera, etcétera. Entonces, la elección sería esto, permitir involucrarte emocionalmente, es decir, que te arrastre la emoción, que ayude a limitar el daño que este tipo de estado emocional y mental negativo, disruptivo, va a producir en la conducta de la persona, porque es evidente que cuando hay un estado emocional disarmónico, negativo, pues siempre va a arrastrar una conducta, un comportamiento que va a traer consecuencias mucho más dañinas para esa persona principalmente, pero para los otros también. Y entonces con esta aplicación del uso de las técnicas meditativas como desarrollo de la capacidad de atender, de tomar conciencia, de ganar en introspección, también ayudaría a producir un desarrollo en la capacidad de poder autorregular los propios procesos emocionales y por lo tanto que vayan disminuyendo tanto en frecuencia como en intensidad estos
iba a decir arrebatos emocionales, pero estas situaciones emocionales negativas que normalmente llevarían a situaciones de que se repiten, a los círculos viciosos, de culpabilidad, de malestar y de complicaciones en las relaciones interpersonales. Entonces, el cultivo del balance emocional como método significa, lo que se intenta es desarrollar la capacidad de elegir, aumentar el grado de libertad sobre nuestra vida. Y esto de elegir, esto va a un punto muy clave, y es que, como decíamos hoy, no sé en qué momento, en el momento cuando por la tarde hablábamos, que en el momento en el que tomas conciencia de lo que estás sintiendo y del impulso desde el nivel inconsciente profundo de la tendencia que